Gracias, muy buenas noches. Los terremotos de septiembre no solamente pegaron de manera contundente en nuestro ánimo, sino también en la economía. ¿Cuáles son los retos que tenemos que enfrentar y cómo debemos afrontarlos para sacar de esta dolorosa experiencia un México más fortalecido, más fuerte? De este asunto hablaremos un poco más adelante. Aquí, a fondo, no se vaya. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Bien, pues ya sabe cuál es el tema, no es un tema sencillo y por eso convocamos a personas que tienen una visión, me parece, muy exacta de algunos de los puntos fundamentales que tendremos que abordar como sociedad y como economía para sacar adelante el proceso de reconstrucción. Yo agradezco de manera más atenta, la más cordial posible y con un agradecimiento muy sentido a todos ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestro del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás? Bien, Pablo. Eduardo. Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, y decía yo al principio del programa que el tema nos pega por principio de cuentas en nuestro ánimo, ¿no? En el ámbito personal y como sociedad, como país, pero bueno, tenemos que aprender a salir adelante como lo hicimos en el 1985, también en el 19 de septiembre. Y yo les pregunto para una entrada del programa, entrada al tema, ¿es complicado el reto, Pablo? Sí, porque todavía no tenemos un recuento de los daños exactos. Entonces, ya hay algunos avances interesantes. Por ejemplo, INEGI sacó el viernes una encuesta en 8 estados y nos dijo que había habido daños en 328,000 establecimientos, equivalentes al 16.1 de los establecimientos en estos 8 estados. ¿Productivos? Sí, establecimientos. En la industria manufacturera, por ejemplo, la cifra es más baja, 14.2, en el comercio 16.2 y en otros servicios privados y no financieros 16.5. Y por estados también nos da, digamos, la señal de cómo está el asunto. Por estados, en Chiapas el 20.8, en la Ciudad de México el 16.1, en Guerrero el 9.4%, en el Estado de México el 13.1%, en Morelos el 22.5%, en Oaxaca el 24.6%, estamos hablando de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en Puebla 16.5% y en Tlaxcala el 10%. Aclarando que la encuesta nada más se hizo en estos 8 estados, ¿no? Entonces aquí hay un daño de saque fuerte que obviamente tiene impacto importante en el PIB de este y del próximo año. La otra parte es el daño que hay en viviendas donde uno vive, en hogares. Ahí no tenemos datos, pero por ejemplo, Reforma sacó un dato interesante el domingo pasado, hablando de la Ciudad de México. En el 85, por ejemplo, hubo 1.912 edificios derrumbados, esta vez nada más 37. Con fracturas estructurales en el 85 fueron 4.844, 360 en el 2017. Con daños no estructurales, 5.991 en el 85, 1.136. Escuelas, 463 con daño estructural, 20 en el 2017, se suspendieron nada más en el 85 3 estaciones de 101, en el 2017 4 de 184 y fugas de agua fueron 5.285 en el 85, 2017. O sea, comparativamente, si tomamos estas cifras, los daños son menores en el 2017 que en el 85, sin embargo, falta todavía los daños colaterales, lo que platicábamos hace rato, por ejemplo, en Génova 33, en plena zona rosa, ¿no? Los daños que se le generan a todos los negocios que están alrededor de ese edificio, porque no hay paso para las personas, ¿no? Entonces, el negocio que estaba ahí, la estética, el restaurante, ya tronó, ¿no? La tienda de conveniencia. Seguramente ese negocio ya quebró. Entonces, falta ver los daños colaterales, no nada más los que fueron de manera directa siniestrados, ¿no? Doctor. Sí. Mire,
Si hablamos de los efectos inmediatos, bueno, ya nos habló Pablo, pero también tendríamos que ver los efectos al futuro, tanto inmediato como de mediano a largo plazo. Concretamente estoy hablando los efectos devaluatorios sobre los valores de los inmuebles, tanto de los inmuebles construidos como terrenos que causaron en esas zonas. La depreciación. La depreciación o devaluación que podría haber. O sea, esto podría haber impactos quizá mayor alcance. ¿Por qué? Porque en primer lugar implicaría que la reactivación económica de esas zonas depende de las inversiones, tanto de públicos como privadas. Concretamente, para la construcción en esas zonas necesita inversiones, sobre todo iniciativa privada. ¿Por qué? Porque son colonias o zonas tradicionalmente bien, que tienen buenos subvaluados. Entonces, esas inversiones de iniciativa privada, una parte ya está en el proceso de construcción. O sea, esas construcciones, ya está en proceso de construcción, ¿cómo va a afectar sus rendimientos? Y en segundo lugar, va a haber inversiones en el proceso de planeación, eso también la va a afectar. Entonces, tenemos que ver, o sea, más bien esos efectos futuros, tanto de corto plazo como mediano largo plazo, tendríamos que evaluar bien y tendríamos que cuantificar bien. Víctor. Bueno, ante todo, yo primero quisiera expresar mis condolencias a las personas que se vieron afectadas, tanto su patrimonio con su familia, o su patrimonio y su familia. La situación no es nada sencilla. La parte, desde mi punto de vista, no es nada más económica y financiera. Hay algo más de fondo que hay que estar viendo, tanto a mediano como a largo plazo. En el corto plazo, reconstrucción. Y la pregunta sería, ¿reconstruir para seguir igual? Tenemos que considerar que en México tenemos 5 placas que nos van a dar problemas en un futuro, que nos va a afectar a gran parte de la República. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Y entonces también tenemos que hacer el diagnóstico, como estábamos señalando, pero yo lo separaría en 2 partes. Lo que es el Distrito Federal o la zona metropolitana y los estados. ¿Por qué lo separo? El Distrito Federal y la zona metropolitana, para bien o para mal, tiene un reglamento de construcción y una serie de instituciones de la administración pública que se encarga de hacerlo trabajar entre comillas. Luego entraré en detalle. ¿Y los estados? ¿Cuál reglamento? Con trabajos la gente hace su casa, hace su hogar. Y entonces también hay otro punto importante. Dentro del tramo de construcción, el 60% es autoconstrucción. Y ese 60% de autoconstrucción, la pregunta sería, ¿la gente está calificada para hacerlo? ¿Ha pensado en sismos? Y aquí, evidentemente no. Aquí una gran pregunta también para las universidades públicas y privadas. ¿Forman a ingenieros y arquitectos con pensamiento de que estamos en una zona sísmica en toda la República y que en el Distrito Federal tenemos 3 áreas básicas de suelo: firme, de transición y lago? Y no se comportan igual. Lo vimos en 85 y lo vimos en este año, desgraciadamente. Este año nos afectó a todo lo que es la zona de transición. Los datos los tiene Pablo, ya los comentó. Por eso la gran diferencia. Y aparte de una serie de circunstancias que voy a platicar. Y, por último, no puedo dejar de señalar la corrupción y la falta de aplicación de reglamentos y de administración pública por parte de autoridades y por parte del sector privado. Claro. ¿Cómo es posible que haya un helipuerto en un edificio aquí en el Distrito Federal? ¿Cómo es posible que haya antenas que pesan, dicen los que dijeron, 40 toneladas? ¿Cómo es posible que haya antenas donde no fueron diseñados los edificios para eso? ¿No lo vieron las autoridades? ¿Es falta de reglamento? Claro, viene saliendo una serie de cuestiones en las que tendríamos que pensar mucho y actuar en consecuencia para evitar que esto se vuelva a repetir. Como tú bien lo señalas, seguiremos siendo sujetos del capricho de la naturaleza. Ahora, toma este ejercicio muy lamentable, esta experiencia lamentable,
en un proceso donde se está o se debe analizar el presupuesto para el 2018. Se antoja, Pablo, que hubiera un sacudimiento igual de fuerte en las pretensiones del gobierno antes de que existieran estos movimientos telúricos, ¿no? Bueno, primero, antes del presupuesto del 2018, lo que está pasando en el 17. En el 17, el presupuesto es el gasto que tú piensas hacer el próximo año, Sí. ¿no? Pero tenemos que resolverlo inmediato. ¿Qué vamos a hacer en el 2017? Entonces, seguramente la Secretaría de Hacienda va a tener que hacer una reasignación del gasto, va a tener que ampliar el Fonden. El Fonden presupuestado para este año era de 6.035 millones de pesos. Para el próximo año está programado originalmente, propuesto 6.644. Seguramente esta cantidad de los 6.035 va a tener que ser ampliada con ampliaciones, reasignaciones de gasto. Y estoy hablando nada más del Fonden, que es atender los desastres naturales. Falta la reconstrucción, aquí no entra el dinero para la reconstrucción. El gobierno la semana pasada hizo un cálculo de que serían, al menos en un cálculo preliminar, 39.150 millones de pesos, ¿no? 16.150 para viviendas, 13.650 para escuelas, 8.000 para inmuebles históricos y 1.000 para instalaciones del IMSS. Cuando el gobierno saca esta cifra, luego la primera reacción fue, está corta la cifra, ¿no? En realidad, ahorita platicando con Víctor me decía, la cifra ya por los 50.000. Y esto no sale. Y seguirá creciendo. Pues. Exactamente. Entonces, digamos, sin magnificar, porque fue un temblor en términos de daños, ya di las cifras en términos de vivienda, comparado con el 2005, menos grave que el 85, tampoco es una cifra menor, ¿no? Y aquí lo importante es de dónde va a salir estos recursos, ¿no? Tienes que hacer un recorte presupuestal a lo que queda de presupuesto del 2017, doctor. Yo pienso que no necesariamente. O sea, a ver, ante esos desastres, ¿cómo se llama? Esos desastres naturales, bueno, sector público o gobierno federal o estatal o municipal tendría que hacer esfuerzo adicional. Sin embargo, al mismo tiempo también tendríamos que pensar otros puentes de financiamiento. O sea, bueno, aunque sea un número muy reducido, pero sí hay una parte importante, está asegurados, ¿sí? Y otra parte, tendría que invitar la participación de iniciativa privada, porque es una tarea para todos, no solamente gobiernos, claro, también de iniciativa privada, de toda la sociedad, es decir, las donaciones también. O sea, de esos recursos tenemos que pensarlo, ¿sí? O sea, yo veo este año, no creo que va a haber recortes presupuestarios para este año. O sea, el próximo año sí podría haber una resignación de recursos públicos. Sí, eso sí, definitivamente, yo creo. Pero ¿cómo hacerlo? Y no solamente esto, una resignación de recursos también se requiere una vigilancia estricta de los destinos de esos recursos públicos. Como comentaba Víctor, que tendría corrupciones, que tenemos que cuidar en ese aspecto. Aquí en el corto plazo, si lo vemos, tenemos una problemática difícil, porque no es tan sencillo reasignar, usted lo sabe muy bien. Tenemos 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, que fueron afectados, en este caso, en toda la República. Municipios, estados y el Distrito Federal. Aquí el presupuesto me dice claramente, yo lo tengo que asignar, y una vez que está asignado, alguno está etiquetado, ya no lo puedes mover, a menos que exista un mecanismo. Y en ese caso, entonces, sería, ¿cuál va a ser el mecanismo para poder reasignar recursos? El ejemplo típico, la sociedad está muy molesta con los partidos políticos. Se habla el año que entra, si no me equivoco, de un presupuesto de 25.000 millones de pesos para el INE. Cifras más, cifras menos. El 50% de los daños. Y aquí la pregunta sería, oye, tú candidato, vas a decir, voy a mejorar esta población. Ay, no, bueno, cuando se está muriendo la gente. Que ni se presenten. Exacto. Cuando la gente en Oaxaca está durmiendo en la calle, en Chiapas en la calle, o aquí en el Distrito Federal. Morelos. En Morelos.
aquí en Distrito Federal, váyanse a las zonas, sí. hay gente que está durmiendo en la calle. ¿Y con qué cara van a pedir el voto? Entonces, es un problema ético, es un problema de finanzas públicas que tenemos que resolver, porque finalmente hay que dar soluciones. Ahora, en el corto plazo también, la gran pregunta es, ¿cómo vas a resignar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Bajo qué mecanismos? Porque también hay un problema legal que hay que cubrir. Finalmente somos un Estado de Derecho, nos guste o no nos guste, y hay reglas de administración pública y de presupuesto público. El reto es cómo hacerlo. La cantidad, ya les han comentado. Yo voy un poco a esto, que la oportunidad... Déjame ir a una pausa, porque no quisiera Por cortarte supuesto, tu respuesta. por supuesto. Vamos a una pausa y vamos a las consideraciones de Pablo. Bien, Pablo, entonces me decías, disculpe. Mira, yo creo que por eso es importante distinguir 2017 del 2018. El presupuesto del 2018 se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados. Ahorita sí es el momento de rehacer los cálculos. La Secretaría de Hacienda entregó el paquete fiscal que se integra de 3 documentos: criterios generales de política económica, propuesta de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Estos documentos son los que se están discutiendo en este momento y ahorita sí podríamos meterle la mano. Exactamente. De hecho, la Secretaría de Hacienda dijo que estaba de acuerdo de que esto se modificara. Pues tiene que modificarse. Porque no puede ser ajena a lo que está pasando. Ya lo propusieron. Entonces, ahorita está desarrollándose la discusión. Aquí lo interesante es que nos presenten una buena propuesta a la ciudadanía. Pregunto rápido. ¿No tendría que hacerse el ajuste del 2018 pensando en lo que pudo hacerse en el 2017? Sí, pero no teníamos previsto que iba a haber daños naturales tan fuertes, ¿no? La propuesta no incluyó ni los sismos de 7 de septiembre y 19 de septiembre. No olvidemos que los del 7 golpearon fuertemente. Chiapas Las y cifras Oaxaca. que yo te di ahorita de cómo se dañó Chiapas y Oaxaca son más fuertes que las de la Ciudad de México. Estamos hablando de porcentajes del 24.6% de establecimientos dañados en Oaxaca y de 22.5% en Morelos y en Chiapas del 20.8%. O sea, de repente tenemos que quitarnos esta visión chilanga de la vida y pensar que allá hay muchos daños, ¿no? En términos proporcionales es mucho mayor el daño en esos estados que en la Ciudad de México. Exactamente. Entonces, eso es bien importante. La segunda es, también hubo inundaciones, ¿no? Entonces, creo que es el momento de sí, por eso hacer bien un recuento de los daños, para saber, como bien dice el IU, no todo va a ser por gasto público. Tenemos que ver qué formas de financiamiento. Mira, ayer la Secretaría de Hacienda lanzó un programa de financiamiento y dijo, para FOBI, para Sociedad Hipotecaria Nacional, entran los municipios de Jiutepec y Cuernavaca. Yo digo, perdón, ¿cómo nada más entran los municipios de Jiutepec y Oaxaca cuando el más dañado fue Jojutla? O sea, de entrada uno no entiende a veces ese tipo de disposiciones, ¿no? Y dice la Secretaría de Hacienda, el resto van a ser apoyados por Fonden. Entonces, hay señales que no son muy claras, ¿no? Porque, a ver, entiendo que tampoco
el gobierno puede financiar toda la reconstrucción con puro gasto público o con puro subsidio. Pero entonces tendría que haber propuestas mucho más claras de financiamiento para que las señales sean mucho más contundentes. Oye, ¿no? perdónme, voy a hacer una pregunta que sé que va a causar sacudimientos teóricos. ¿Por qué no negociar una mora concertada con nuestros acreedores de parte de los intereses, no el principal, de los intereses de lo que estamos pagando por la deuda externa? O sea, ¿qué te impide ir a Nueva York y decir, oye, ve cómo están las cosas, maestro? 50% no pagar, pero que sea un asunto concertado, no te pago el 50% de los intereses, lo renegociamos con otros términos, pero dame el margen que necesita esta emergencia. ¿Por qué seguimos pagando 200,000 millones de dólares, de 200,000 millones de pesos mexicanos, 10,000 millones de dólares, que es más, de intereses, cuando pudiéramos destinar parte de esos recursos al proceso de reconstrucción? ¿Por qué nos complicamos la vida, Pablo? Mira, no es tan sencillo. Honestamente, no creo que lo acepten, pero sí podríamos pedir apoyos adicionales. Al costo financiero que tenía presupuestado el gobierno para el 2018 era de 663,980 millones de pesos corrientes para el 2018. ¿Sí? Para pago para el costo financiero del sector público, para todo, ¿no? Incluye costo financiero de entidades de control presupuestario indirecto también, ¿no? O sea, a lo mejor aquí sí valdría la pena, por ejemplo, Oaxaca, ¿qué hizo? Oaxaca, ya el Congreso de Oaxaca determinó una ampliación de la deuda para enfrentar la emergencia local. El gobierno federal no ha hecho nada similar. Y no podríamos acusar a Oaxaca de irresponsables. No. Al contrario, calificarlos de responsables. Uh-huh. Entonces, a lo mejor los diputados y los senadores sí tendrían que pensar bien. Ahora, lo que es importante es que cómo es la lógica. Primero yo apruebo la ley de ingresos y sobre eso calculo los gastos. Esa es la lógica que tiene la forma de presupuestación en México. O sea, a lo mejor habría que pensar que esto tendría que modificarse en función de la propuesta original. En México, en realidad, la discusión del presupuesto está empatada con la ley de ingresos, porque una vez que tú ya aprobaste la ley de ingresos, tienes que ajustar el presupuesto a este monto. Entonces, a lo mejor sí es el momento de pensar lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor tendríamos que pedir tal vez un margen mayor de endeudamiento, ligero. Etiquetado a la reconstrucción, no en general. Y por supuesto, y etiquetado para que con una buena supervisión de la ciudadanía, Transparencia Mexicana, Mexicanos contra la Corrupción, Oxfam, nos ayuden, Instituto Mexicano de Competitividad, por ejemplo, estos organismos privados que nos ayuden a vigilar estos gastos. Bueno, doctor. A ver, en primer lugar, quiero hacer un comentario al respecto a los daños causados en cada uno de estados. Si Pablo ya presentó las cifras, estos tenemos que ver otra cara. ¿Qué quiere decir otra cara? Quiere decir, en Oaxaca, Chiapas, ahí el porcentaje es mucho mayor. Sí. Pero tendríamos que ver qué tamaño está esos locales, estos establecimientos. O sea, no podemos comparar un local de miscelánea, o sea, de abarrotes, con un establecimiento de cadena comercial. Entonces, esa cifra es bueno, con todo respeto, ¿no? Pero también tenemos que entrar en la discusión de más fondo de esto. Bueno, claro. ¿sí? Y ahora, con respecto a esos, o sea, esos gastos por el pago de endeudamiento externo en México, ahí tenemos que pensar dos partes. Es decir, una parte, o sea, ese presupuesto de 660,000 millones de pesos, una parte es para pago de intereses, otra parte es para el principal es amortiguaciones, ¿sí? Pago de capital. ¿Sí? Y esos
hay que distinguir ambos rubros. Son formas de tratar diferentes. O sea, pago de intereses es obligatorio. No hay manera, casi no hay manera de negociar de acuerdo con las reglas internacionalmente establecidas. Y en cambio, para la amortiguación de capital, quizá se podría haber una ¿cómo se llama?, prolongación de pagos. ¿Sí? O sea, prolongar un año o 2 años. Bueno, es uno. Por otro lado, tendríamos que pensar qué se puede hacer ante esos desastres naturales, es decir, a través de emisiones de nuevos bonos. ¿Un bono especial? Sí, exactamente. ¿Un bono especial? Exactamente, en los mercados internacionales. Eso sí. Entonces, esto tendría, o sea, las autoridades responsables en las políticas económicas de este país tendría que pensar, ¿no?, cuál es la medida más adecuada y más eficiente ante esos desastres naturales. Todos lamentamos, ¿no? Gracias. ¿Tú cómo la ves, Víctor? Es un tema difícil desde el punto de vista de finanzas públicas. Es un tema espinoso. Espinoso, por varios puntos. Primero, debemos entender que somos una república federal, integrada por 31.5 estados. El punto 5 es la Ciudad de México, que no sabemos qué es. Integrada por 2.450 municipios, de los cuales estados y municipios son libres y soberanos y manejan sus propias finanzas públicas, como dijo Pablo, los mismos mecanismos, pero a nivel local. La federación les transfiere recursos a través de lo que se llama el ramo 33 y el ramo 28. Entonces, es todo un mecanismo que se tiene que estar manejando. En este sentido, la federación va a apoyar, pero ¿qué están haciendo los estados y municipios dentro de su campo de acción? Dentro de su decisión soberana, digamos. La decisión soberana, perfectamente. Sí. Y aquí el punto importante es el diagnóstico, lo acaban de comentar. Si yo no he visto al gobernador de Chiapas dar claramente un diagnóstico con todos los números, con toda la afectación económica, al de Oaxaca lo platicamos un poco. Es decir, la mayoría, desgraciadamente, bajo el viejo sistema, lo están dejando a la federación. Y la federación es la que más reacciona rápidamente, pero no debería de ser así. Y sí, en efecto. Porque hay otro punto, Laro. La coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Es muy difícil de realizar. Estamos viendo la parte financiera. Entonces, una vez hecho todo esto, es cómo emito el bono, cómo voy a hacer toda la legislación para que caigan los recursos, y algo que creo que los tres estamos de acuerdo. ¿Cómo va a ser la eficiencia de ese gasto? Porque muchas veces, cuando llegan los recursos a donde deben llegar, no llegan. Sí. ¿Por qué? Por corrupción, por ineficiencias, por una falta de coordinación de mecanismos. Por ejemplo, ayer ya se anunció los primeros pagos de Fonden a un municipio de Oaxaca. Lo hicieron con tarjetas. Sí. Que es una forma de hacerlo de forma más directa, sí, sin que haya intermediarios. Sí, y que se puede dirimir en una cantina. Exacto. No, digo. Entonces ahí el problema hay manos equivocadas, se embriaga todo durante un mes, se acabó la reconstrucción de la casa. O vemos cómo llegaron los recursos de apoyo a los estados y municipios. ¿Cómo llegó a Morelos? ¿Quién los manejó? ¿Cómo llegó a Chiapas? ¿Quién los manejó? O sea, no podemos dejar el factor humano tan sencillo. Dinero es. Se puede fondear, creo que las finanzas públicas y los mecanismos que tenemos actualmente son muy versátiles. El problema que me preocupa a mí es la eficiencia terminal del gasto. Y la capacidad de respuesta, vamos después de la siguiente pausa comercial, platicaremos, ¿creen ustedes que se ha actuado con claridad, asertiva, con una propuesta clara, con un camino definido con respecto a lo que se tiene que hacer? Estamos prácticamente a 15 días, ya era como para que supiéramos al menos los lineamientos generales de cómo se va a atender este asunto, o seguimos dando quizá golpes de ciego, o estamos tratando de pegarle a la piñata. Después de una pausa, las consideraciones de nuestros invitados.
del diario El Universal, que no es, es uno de los principales diarios en América Latina, con mucha oportunidad, que yo recuerdo, mientras todo el mundo estaba hablando necesariamente de la solidaridad y de la actitud y la respuesta de la sociedad civil, que una vez más, y específicamente los millennials, dan muestra de coraje, de organización, de empuje, de corazón en el país. Un estudioso como es Pablo decía que no es el momento para apretar en materia fiscal. Sí, lo que pasa es que la propuesta del presupuesto venía con la idea de concluir el proceso de consolidación fiscal en el 2018. Yo hice la propuesta de que esto lo podíamos aplazar para que el gobierno tuviera más recursos y más margen de maniobra. ¿Cuál fue la respuesta que dio el secretario de Hacienda? Que no, que iban a concluir el proceso de consolidación fiscal para no dar una mala señal de indisciplina financiera a los mercados y que esto tuviera un efecto en los mercados financieros negativos. Me parece que es volver otra vez a la ortodoxia de siempre. O sea, hay una contingencia grave que justifica que no terminemos el proceso de consolidación fiscal y esto le dé margen de maniobra al gobierno mexicano para que esto ayude precisamente a que la reconstrucción sea mucho más fuerte. Entonces, aquí la discusión es si se van a ir por un proceso de consolidación fiscal como estaba programado en la propuesta de presupuesto, esto implica que van a apretar más los recursos, ¿no? Y esto obviamente puede generar situaciones no fáciles. Entonces, ahorita es la discusión que se tiene que dar en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Si continuamos con el proceso de consolidación fiscal, entonces hazme propuestas alternativas de financiamiento para poder enfrentar todo el proceso necesario de reconstrucción. Ese es el tema ahorita, ¿no? Tú no harías recortes, harías reasignaciones presupuestarias. Yo no recortaría tanto el gasto como estaba la propuesta original en el presupuesto. Esa sería, digamos, mi recomendación, ¿no? Sí mantener disciplina fiscal, pero tomando en cuenta la contingencia que se nos presentó. Oye, se pretendía invertir más en pago de deuda, insisto en ella, que en construcción de infraestructura. No puedes seguir con esa idea. ¿No? Doctor, ¿cómo lo ves? Yo lo veo, bueno, yo pienso que tendríamos que quizá desviar un poquito el tema que estamos viendo. O sea, yo estoy viéndolo más bien a largo plazo. A largo plazo, ¿qué sentido? Es decir, todos estamos de acuerdo, México está situado en una zona sísmico, con 5 placas juntos. Entonces, cualquier momento puede pasar otra vez. Entonces, mi reflexión al respecto, más bien, ¿cómo se puede hacer México para evitar esos efectos? O sea, efectos terremoto puede pasar en cualquier momento, pero como eso no es inevitable. Pero sí se puede evitar es que tratar de reducir el efecto, tratar de reducir los costos, los daños. Entonces, esto merecería una reflexión a 3 niveles de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal. A nivel federal, ¿cómo es? Desde mi punto de vista, tendría que ver cómo modificar o realizar ajustes pertinentes a las políticas de vivienda. Es decir, a partir de 2012 hubo una modificación importante de desarrollo. Es decir, en lugar de desarrollo hacia extender las ciudades, zonas urbanas, es más bien compactar las ciudades urbanas. Entonces, por eso lo que hemos visto es construcciones, pero de edificios de muchísimos pisos. O sea, le llamamos edificios verticales en lugar de horizontales. De esa manera, para aprovechar todos los servicios básicos e infraestructuras que se encuentran en las zonas urbanas, ¿no? Bueno, es a nivel federal. A nivel estatal, hay que estar bien
vigilados las normas de construcción. Si la Ciudad de México, por ejemplo, si tiene una norma de construcción bien estricta, es decir, para antisistemas que genera una intensidad de mayor de 300 centímetros por segundo cuadrados. Si aplicara en sentido estricto esa norma, no debería haber edificios caídos en esta Ciudad de México. A nivel municipal, tendría cómo aplicar esas normas de uso de suelo. O sea, si es uso de suelo para comercial, no debería ser para construcción de viviendas. Si es una zona, tiene uso suelo para preservación habitat, no debe haber construcciones. Entonces, yo digo que, o sea, aparte de la discusión actual de cómo resignar los recursos, cómo hacer presupuesto para 2018, yo pienso que tendríamos que ver una visión de muy largo plazo. O sea, sabemos que estamos en una zona sísmica. Es inevitable que llegue a cualquier momento un terremoto, pero si es inevitable, ¿cómo reducir ese costo? ¿Cómo bajar esos daños? Claro. Presupuestos que, por cierto, han sido fuertemente castigados en los presupuestos de la actual administración federal, el ajuste tanto a los presupuestos que atienden los daños como los que previenen catástrofes, en fin, han recibido ajustes de 25% el año pasado, por ejemplo, en el caso del Fonden, y vienen otros más fuertes. Bueno, esto el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene presupuestado para el próximo año apenas 82 millones de pesos. 82 millones de pesos. ¿Y para el Fonden? Esto es para el 2018. El Fonden tiene presupuestado, ya te lo comenté, 6.644 para el próximo año, y el presupuesto de este año es de 6.035 millones de pesos. ¿Y los 82 millones es de la prevención? Es del Fondo de Prevención de Desastres Naturales, el FROPEDRE. No. Es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, 82 millones. Y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales tiene presupuestado 181 millones. Ya estoy redondeando, ¿eh? En ese sentido, creo que los tres concordamos en que se debe de reasignar el gasto público para el 2018, buscar recursos para el 2017, pero dentro de la reasignación yo pondría otro punto, no nada más en la reconstrucción. Tiene que haber una política pública de mediano y largo plazo para atacar este tipo de problemas. ¿A qué me refiero con una política pública? Me refiero a capacitación de recursos humanos, a coordinación de los 3 niveles de gobierno. Ahorita comentábamos, en esta crisis, ¿quién reaccionó más rápido? El gobierno federal. Con todos los problemas, reaccionó más rápido. ¿Quién tardó? Los estatales y los municipales. Yo vivo aquí en la zona de Coapa, desgraciadamente me tocó vivir en una zona cero, y vi toda la falta de coordinación que le falta a la delegación de Tlalpan con el gobierno central del Distrito Federal. ¿Quién puso orden? La Policía Federal. Llegó y dijo, señores, esto es así. A mí me llegaron a desalojar porque una persona de Protección Civil de Tlalpan dijo que iban a tirar un edificio. Imagínense sacar a personas de 90 años cargando, cuando el señor no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Faltan coordinaciones, y a eso me refiero, políticas públicas que estén coordinadas para casos de desastres naturales, los famosos C5, C3, a nivel nacional, que permitan reaccionar a los 3 niveles de forma coordinada. Yo lo pondría dentro del gasto público, que actualmente no está. Muchas veces dentro de la misma Ciudad de México no hay coordinación en las autoridades, dentro de las autoridades, aquí en el Distrito Federal. No, ¿Qué puedo decir de municipios? ¿Y qué puedo decir de un estado? Entonces, una política pública de prevención de desastres es necesaria usando los recursos y los fondeos. ¿Sí? Tecnología la hay, tú lo comentaste, los millennials. Muchas veces, ¿cómo se supo que había lugares donde no había apoyo? Por el WhatsApp, o por el Face y demás, todo lo que usan los millennials. ¿Eso no es posible que usen las autoridades? Por supuesto. Y eso es una reasignación de gasto público, insisto. También normas de construcción, ya lo señalé al principio. El Distrito Federal tiene unas muy buenas normas de construcción. No se cumplen a veces, pero... A veces, pregúntale mejor a los... ¿Hablo? Pregúntale a los supervisores de obra, a los responsables de las obras, a los delegados,
¿Y para qué sube el nivel? No lo supervisan adecuadamente. Entonces también ahí se requiere un gasto público para eficientar ese tipo de procesos. Y no estoy diciendo que el gobierno lo haga todo. Justamente aquí entra la situación de la sociedad civil. Comentábamos, ya no es lo mismo 85 que actualmente. La sociedad civil es muy diferente. La sociedad civil puede actuar y puede vigilar ese tipo de situaciones. Pregunto, déjame, antes que vayamos a una pausa en 15 segundos, ¿sería deseable que permitieran que el presupuesto, los presupuestos de ingresos y egresos y el documento de políticas públicas en materia económica, los 3 documentos, puedan ser liberados un poquito después? Porque tendrían que ser liberados el 15 de noviembre, ¿no? Si no mal recuerdo. Creo que tienen tiempo. O sea, por eso sí, creo que sí hay tiempo suficiente. El chiste es que la propuesta original se modifique. Ahora, esto implica también hacer austeridad, porque como bien decía Víctor y Liu, tenemos mucho gasto en comunicación social, campañas muy caras, ¿no? Tendríamos que hacer no desaparecer el gasto público de las campañas, porque si no, generamos le abres un efecto. la puerta a otros, sí. Exactamente, pero sí discutir seriamente el gasto tan excesivo que tenemos en el gasto electoral y revisar a fondo también todo el presupuesto, porque yo creo que hay una parte importante que también se está pasando, ¿no? De lo que hablamos después de una pausa, ya para llegar a las conclusiones. Seguimos aquí a fondo con un tema que no tiene desperdicio, doloroso, pero necesario. Sí, Oaxaca tiene el 25% de los municipios que hay en el país. Sí, 500 y pico. Sí, aproximadamente. Bueno, entonces, ¿cómo, para entrar a la parte de conclusiones, cuál sería, digamos, tu sugerencia? Mi sugerencia es austeridad acompañada con mayor gasto para reconstrucción, ¿sí? Y con flexibilizando el proceso de consolidación fiscal, posponiéndolo hasta el 2019. Para quien no lo entienda. Esto podría, concluir el proceso de consolidación fiscal es que se va cerrando la brecha entre los ingresos y los egresos, ¿sí? Que no gastemos más de lo que recibimos. Exactamente. Pues. Entonces, posponer este proceso un poco más para tener recursos con un endeudamiento para la reconstrucción. Y la reconstrucción en todo el país, incluido la Ciudad de México. ¿Sí? Pero sin abandonar la austeridad, porque también esto muchas veces genera abusos, ¿no? Y acompañado con un proceso donde México Evalúa, Transparencia Mexicana, Oxfam, Instituto Mexicano de la Competitividad, todos estos organismos privados que tienen un expertise muy claro en finanzas públicas, estén vigilantes de la transparencia del gasto. ¿Sí? Ese sería, digamos, Esa sería mi... ¿No descartas el famoso bono especial de reconstrucción? No, tampoco. No. Tampoco, por supuesto. O sea, juntar todos los recursos y vigilar que se hagan adecuadamente, ¿no? Doctor. Bueno, estoy de acuerdo. Es decir, en primer lugar, hay que hacer los ajustes necesarios en la reasignación de recursos. Y en segundo lugar, también debe haber un proceso de vigilancia y sentido estricto de esa canalización de los recursos. De esa manera, para tener una mejor eficiencia en la aplicación de esos recursos. O sea, esas dos. Es decir, primero hay que tener los fondos. El segundo, cómo aplicarlo. Con eficiencia y tiempo, sobre todo. Víctor. Yo me iría más por el lado de la aplicación de gasto. En este sentido, dividiría en dos partes el problema. Todo lo que son los estados y municipios, ahí yo aplicaría lo que son
formación de reglamentos de construcción, supervisión de la construcción, manejo, desde luego, eficiente del gasto. En el caso de la Ciudad de México, es una característica muy difícil. Estamos en una zona sísmica, con niveles de suelo completamente favorables a impactos de terremotos y de temblores. Y todavía le estamos añadiendo una presión demográfica. Es decir, a la Ciudad de México la tenemos que descentralizar. Algún arquitecto me decía, la parte del centro es como una gelatina. El problema es que si a la gelatina le quitas el agua, ¿qué pasa? Se quiebra. Y estamos viendo socavones en la Ciudad de México. Y entonces aquí parte de la presión que tiene la Ciudad de México es hídrica. ¿Cuánto se está extrayendo del subsuelo? Más de lo que se nutre. Más de lo que se nutre. Sí, indudablemente. El resultado, tenemos la tormenta resultado perfecta. Entonces, dentro de la eficiencia del gasto tenemos que ver este tipo de política pública de construcción, política pública de un diseño de un nuevo tipo de ciudad con descentralización. Y para terminar, yo haría poco rentable la corrupción, tanto para el servidor público como para la iniciativa privada. Es decir, tu iniciativa privada, afectaste 2 edificios, los pagas o te toca cárcel y te expropia todo tu patrimonio, tipo Estados Unidos. Tú, funcionario público, permitiste eso, estás inhabilitado y tienes que pagar tal cantidad que no sea rentable la corrupción, porque es uno de los problemas que tenemos, la corrupción en la Ciudad de México, básicamente. Dígame un número, ¿para cuánto te gusta la reconstrucción? El gobierno dijo 39,000, yo creo que se va a ir arriba de 100,000. ¿Y en tiempo? 3 años. 3 años. Víctor, Yo le bajo un poquito, sería unos 70,000, igual de 2 a 3 años de reconstrucción. 2 o 3 años. Doctor, Yo digo mínimo 5 años. sí. ¿Y sí? Mínimo 5 años. 5 años. Yo creo que hay cosas que no habrán de regresar a su lugar original, nunca, o quizás lo hagan después de más allá de 5 años, pero me parece que lo fundamental estará cubierto en 5 años, ¿no? Sí, sí, es definitivo, ¿no? Se considerando la experiencia que tuvimos en 85. Exactamente. A ti no te tocó en México, ¿eh? Esto todavía no llegaba. Pero no. fue mucho más intenso, por eso yo insisto, las cifras que repartió Reforma del comparativo 85 con 2017, 85 tiene una proporción Sí, mucho mayor. sí, Pero exactamente. nada más en la Ciudad de México lo de Reforma. Sí. No hay que olvidar los estados. Por supuesto. Y Por los supuesto. estados tienen otro nivel de ingreso y demás. Por supuesto, pero yo lo mencionaba en términos comparativos, ¿no? Sin desdeñar lo que tú dices, ¿no? Ok. Señores, ha sido un placer compartir con ustedes sus micrófonos. Muchas gracias, doctor. Te lo aprecio mucho. Muchas gracias, Víctor. Eduardo. Muchas gracias. Lo cierto. Gracias, Eduardo, mi querido Pablo. Te pues aprecio gracias mucho. a tu Eres auditorio, me has dicho. Muchas gracias, gracias. Bueno, son procesos muy dolorosos, ¿no? Muy difíciles y los retos no son pequeños de aquí en adelante, pero me parece que la sociedad mexicana, la sociedad civil, la población en este país ha dado muestras de qué madera está construido. Yo creo que de aquí en adelante, Fuerza México. Gracias.